Mi nombre es María Sierralta de la sección 103O3 y voy a hablar sobre las glándulas endocrinas, sus generalidades de secreción, acción hormonal y hormonas receptores. Las glándulas endocrinas son un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras. Estas sustancias mensajeras se llaman hormonas, vertiéndolas sin conducto excretor directamente a los capilares sanguíneos que llevan a las células blancas para que realicen su función. Un ejemplo de ello puede ser que en el caso del páncreas, el páncreas es el que genera la insulina y la insulina es la que regula los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, bien, las glándulas endocrinas están dispersas por todo el organismo y secretan las hormonas hacia el sistema circulatorio. Entonces, los órganos efectores expresan receptores que se unen a la hormona específica para iniciar una respuesta celular. Las principales glándulas endocrinas son el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, los testículos y los ovarios. Las glándulas endocrinas están, por así decirlo, reguladas por el sistema nervioso o bien por otras glándulas endocrinas o también por una combinación entre factores nerviosos y factores endocrinos. Las hormonas son los mensajeros solubles del sistema endocrino. Estos son mensajeros químicos que surgen o surten su efecto lentamente en el organismo y participan en procesos como el desarrollo o el crecimiento, entre otros. Las hormonas se clasifican en esteroides, péptidos y aminas. Las hormonas esteroides pueden cruzar la membrana plasmática lipídica de las células y las péptidas y aminas se unen a los receptores presentes en la superficie celular. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Victoria Virués y continuando con el orden de las ideas, yo les voy a hablar de lo que es la hipófisis o glándula pituitaria, que se encuentra unida con el hipotálamo. Esta es una glándula muy pequeña que se encuentra en la región baja del encéfalo, por la zona del diencéfalo. Tiene aproximadamente un tamaño de 0.5 micras y está compuesta por un tejido glandular y un tejido nervioso. Tiene dos partes, se compone de dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En mi caso les voy a hablar del lóbulo anterior. El lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis, es la parte anterior de esta glándula, ¿ok? Está compuesta por una serie de células que son secretoras de hormonas, como lo son las células ácidas, las células basófilas, las células acidófilas, que ellas se van a encargar de secretar ciertas hormonas que van a actuar sobre unos órganos diana para que esos órganos funcionen correctamente y secreten las hormonas que ellos realizan como para el control de ciertas secreciones en algunos órganos. Esta parte o esta zona de esta glándula también tiene tejido y está compuesta por dos partes en el adulto, una parte distal y una parte intermedia. La parte distal es la parte ovalada o es la parte donde se está más que todo haciendo las secreciones de hormonas, mientras que la parte media es una vaina fina que va a cubrir el infundíbulo. El infundíbulo es un tallo que une la glándula pituitaria con el hipotálamo. Si bien sabemos que el hipotálamo segrega ciertas hormonas que van a actuar sobre la adenohipófisis en este caso, van a haber unas que van a ser inhibidoras y van a ser unas que van a ser activadoras. Y así es como comienza el mecanismo de la secreción de estas hormonas. Las hormonas que son segregadas por el hipotálamo llegan a las neuronas que están como en la periferia de la adenohipófisis, se conectan, llegan ahí y son transportadas a través de los axones, que son mucho más cortos que los axones de las neuronas de la neurohipófisis, que es la otra parte que más adelante será explicada. Ellas pasan y se conectan con la irrigación de la adenohipófisis, que en este caso
es el sistema porta, que al pasar las hormonas ahí llegan hacia las glándulas de secreción y esos son los que van a hacer que se activen o que se inhiben las hormonas respectivas que son secretadas por esta glándula. En el feto o en el niño hay una tercera parte que es denominada el par intermedio. Este par intermedio es como la unión entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, pero con el desarrollo va desapareciendo. Las hormonas que son secretadas por esta glándula se le denominan hormonas tróficas, que proviene de la palabra trópico, que significa alimento. Lo que quiere decir que estas hormonas actúan como un alimento para su órgano diano. No son un alimento, pero actúan como tal. ¿Cómo es esto? Cuando esta hormona se encuentra en grandes concentraciones, pues hace que este órgano diana o el órgano donde actúan se hipertrofie o hace que en concentraciones bajas se atrofie. Por lo tanto, por esto es que se llaman también casi todas en sus nombres taxonómicos, terminan en trófico. De allí proviene ese nombre, que además significa atraer, lo que le da la característica de controlar y hacer que estos órganos secreten y funcionen de la manera correcta. La primera hormona que vamos a escribir es la somatotropina, que es la hormona de crecimiento. Como su nombre lo dice, es una hormona que se encarga del crecimiento de todos los órganos. Es una hormona de una cadena polipeptídica de 191 aminoácidos que son secretadas por las células somatótrofas y ella actúa sobre todos los órganos, es decir, su órgano diana son todos los órganos. Ella se encuentra en producción en las horas de sueño, cuando uno está durmiendo, o bajo estímulos como estrés, depresión, ansiedad y ciertas otras situaciones que hacen que el hipotálamo segregue la hormona por la cual es estimulada, que es la hormona de liberación de la hormona de crecimiento, y es inhibida por la hormona somatostatina. La siguiente hormona que vamos a describir es la hormona de las tiroides, TSH, o también llamada tirotropina. Esta es una hormona que contiene 201 aminoácidos. Su órgano diana, como su nombre lo dice, es la tiroide, y ella actúa para la estimulación de la producción de las hormonas de la tiroide, que es la T4 y T3. Es estimulada por TRH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, y es inhibida por la hormona de crecimiento. Otra hormona es la adrenocorticotrópica, ACTH o adrenocorticotropina. Esta es una hormona que se encarga de la estimulación de la corteza suprarrenal para la producción de glucocorticoides, como el cortisol, que tiene lugar en las células basófilas, y su órgano diana es la corteza suprarrenal. Es inhibida por la glucocorticoide y es estimulada por la hormona liberadora de adrenocorticotropina. Seguimos con las gonadotropinas, que son dos: luteotropina, LH, y foliculotropina, FSH. Ellas comparten unas características que son la cantidad de aminoácidos, que contiene 204. Actúan, su órgano diana son los órganos, las gónadas. Es estimulada por la hormona GnRH y es inhibida por los esteroides sexuales, y es secretada por las células gonadotrópicas. La LH o luteotropina en las mujeres se encarga de la estimulación para la ovulación y para la conversión del folículo ovárico ovalado en unos cuerpos de estructuras endocrinas llamadas cuerpos amarillos. Y en hombres se encarga de la estimulación de las células intersticiales de los testículos para la producción de la testosterona. La FSH o foliculotropina en mujeres se encarga del crecimiento de los folículos ováricos, mientras que en hombres se encarga de la producción de los espermatozoides. Por último, y no menos importante, vamos a hablar de la prolactina o PRL, que es una hormona de 199 aminoácidos. Su órgano diana son las glándulas mamarias y órganos accesorios sexuales, y ella se encarga
de la producción de la leche de las glándulas mamarias en las mujeres en la parte del posparto. En los hombres se encarga o tiene un papel de sostén del aparato reproductor masculino por las gonadotropinas. Y se encarga tiene también un papel importante o una función en la regulación del riñón y el agua, o sea, la regulación del agua y los electrolitos. Es producida por las células mamótropas o lactótropas y es inhibida por PIH. Esta tiene una característica muy importante porque es una de las únicas hormonas que está bajo el control negativo del hipotálamo, por la secreción de una hormona denominada dopamina. Hola, mi nombre es Andrea Vanegas, titular de la cédula de identidad 30360572 de la sección 103O3. En esta ocasión les hablaré sobre la neurohipófisis y sus hormonas. La neurohipófisis. Esta consta de 3 partes. La eminencia media, que es el tejido nervioso procedente del hipotálamo, el lóbulo posterior propiamente dicho y el tallo infundibular que conecta ambas estructuras. Este tiene un tamaño de aproximadamente 10 milímetros, lo que quiere decir que es parecido al tamaño de un guisante. Está situado detrás del puente de la nariz, en la depresión ósea llamada silla turca, y está compuesto por axones amielínicos de las neuronas que se encuentran ubicadas en los núcleos supraópticos y paraventriculares. Este es un tejido nervioso compuesto de células similares a las gliales, las cuales son denominadas pituicitos. Podemos decir que estas células no secretan hormonas, sino que constituyen estructuras de sostén para una gran cantidad de fibras nerviosas y las terminaciones nerviosas de las vías de los núcleos, tanto supraóptico como paraventricular del hipotálamo. Sus hormonas se secretan mediante exocitosis. Tanto la oxitocina como la vasopresina. Estas se sintetizan dentro de las grandes neuronas llamadas magnocélulas y se extienden hasta los núcleos. Se almacenan en las vesículas de las neuronas. Estas son llamadas cuerpos de Erin y luego son transportadas por el axoplasma de las fibras nerviosas a través del tallo hipofisario hasta las terminaciones nerviosas. Esto es el resultado como respuesta a los impulsos nerviosos. Esto quiere decir que la secreción de la neurohipófisis está controlada por las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo y terminan en la neurohipófisis. Una vez son liberadas, estas hormonas circulan en la sangre en su mayor parte como hormonas libres. Estas circulan por los riñones, el hígado, el cerebro, los cuales son los principales lugares de eliminación de estos péptidos, cuya vida en el torrente sanguíneo es de alrededor de 1 minuto. Esta glándula segrega 2 hormonas. Una de ellas es la vasopresina, la cual es un polipéptido que consta de 9 residuos de aminoácidos, el cual se produce en el núcleo supraóptico. Es una hormona antidiurética que contiene 3 estímulos: el cambio en la osmolaridad, el cambio en el volumen en sangre y el cambio en la presión arterial. Esta es inhibida por la activación de receptores opioides kappa y tiene diferentes funciones, en la cual la principal es la absorción de agua, en la cual actúa el receptor B1, controlando la excreción del agua en la orina, ayudando a regular la concentración hídrica de los líquidos corporales. Esto pasa por el aumento en la osmolaridad de la sangre, en lo cual se libera la hormona antidiurética, haciendo que el riñón reabsorba toda esa agua y obtengamos como resultado orina concentrada. Esta agua reabsorbida es diluida en sangre. La segunda función, que es la de vasoconstrictor, es donde actúa el receptor número 2,
en el músculo lisio de la piel como respuesta a una disminución de volumen circulante en sangre. Un ejemplo de esto es la hemorragia. Esto también tiene la función de una actividad similar a la de la hormona liberadora de hormona corticotropina, estimulando la liberación de corticotropina y participando en el control de la sensación de la sed. En un resumen, es el regulador homeostático de fluidos, glucosa y sales en sangre. Uno de los agentes que reduce la producción de esta hormona es el alcohol. Por eso es que cuando algún paciente consume alcohol, aumenta la producción de orina. Su otra hormona es la oxitocina, la cual también es un péptido de 9 aminoácidos, a diferencia que este se produce en el núcleo paraventricular. Es inhibido por la adrenalina y estimulado por un reflejo, en específico el de Ferguson. Cumple diferentes funciones, entre las que destaca contribuir a la secreción de la leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones durante la lactancia materna. Es estimulada por parte de la glándula mamaria como respuesta al reflejo de la succión. Este proceso provoca la contracción de las células mioepiteliales y rodean el conducto y los alvéolos de esta glándula, de forma en que la leche sea expulsada. Este es el resultado de un impulso nervioso que se transmite desde la mama hasta el hipotálamo a través del tronco encefálico. Otra de sus funciones es intervenir en la expulsión del feto y la placenta durante un parto. Esto quiere decir que en el útero, la oxitocina estimula y mantiene la concentración del músculo liso del útero durante un parto, es decir, que es la responsable de la existencia de las contracciones. Otra de sus funciones es que influye en el comportamiento de las hormonas sexuales o las hormonas de excitación, tanto en los hombres como en las mujeres, ya que los niveles de esta hormona en sangre van aumentando o aumentan durante el acto sexual, produciendo contracciones uterinas que ayudan al transporte del esperma hacia el óvulo para facilitar la concepción, y en el hombre facilitan la eyaculación. Un resumen es que, al igual que la vasopresina, la oxitocina se libera en respuesta a la información neuronal que llega a las neuronas del hipotálamo, sintetizando esta hormona. Ambas actúan sobre los órganos diana a través de receptores de superficie acoplados a una misma proteína. Mi nombre es Andreina Rom y empezaré hablando de la tiroides. La glándula tiroides es un órgano situado en la región anterior del cuello. Consta de 2 lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y la laringe, que están unidos entre sí por un istmo. El tiroides pesa alrededor de unos 20 gramos en un adulto sano. La glándula tiroides dispone de una rica vascularización a partir de las 2 arterias tiroideas superiores, que nacen de las carótidas externas, y de las 2 arterias tiroideas inferiores, procedentes de la subclavia. El tiroides está inervado por los sistemas adrenérgicos y colinérgicos, con ramas procedentes respectivamente de los ganglios cervicales y del nervio vago. Esta inervación regula el sistema vasomotor y, a través de este, la irrigación de la glándula. Desde el punto de vista microscópico, la glándula está constituida por folículos cerrados de tamaño variable, revestidos de células epiteliales cilíndricas y conteniendo la sustancia coloide. El principal elemento coloide es una glucoproteína, la tiroglobulina, cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. Cuando la secreción de hormonas ha entrado en los folículos, la sangre debe absorberla de nuevo a través del epitelio folicular para llevarla a la circulación sistémica. El flujo de sangre por minuto de la glándula equivale a 5 veces su peso. En cuanto a las hormonas metabólicas tiroideas, te podemos decir que son determinantes para el desarrollo tanto mental como somático del niño y para la actividad metabólica del adulto.
Existen dos tipos de hormonas tiroideas activas biológicamente. La tiroxina T4, que corresponde al 23% de la hormona secretada por la glándula tiroides, y la tiroyotironina, la T3. Ambas están compuestas por dos anillos bencénicos unidos por un puente de oxígeno, uno de los cuales tiene una cadena de alanina y otro un grupo fenilo. La diferencia entre ambas es que la T4 tiene dos átomos de yodo en el anillo del grupo fenilo, la T3 solo tiene uno. Existe también otra denominada RT3, que no posee ninguna actividad biológica. Si hablamos de la síntesis de las hormonas tiroideas, podemos empezar con el metabolismo del yodo. Para formar la cantidad normal de tiroxina, se precisan al año unos 50 miligramos de yodo ingerido en forma de yorudo, o sea, unos 150 miligramos al día en adultos. Si las cantidades ingeridas son crónicamente inferiores, aparece el boucio, o sea, el aumento de la glándula. Los yoduros ingeridos por la vía oral se observan desde el tubo digestivo hasta la sangre. La mayoría secreta vía renal, pero en condiciones normales, una quinta parte es retirada por las células tiroideas para la síntesis de hormonas tiroideas. Para medir el déficit de yodo se puede medir la excreción urinaria. Del mismo, así a menor excreción, mayor déficit. Existe una pequeña cantidad de yodo que se pierde por las heces. En cuanto al simpamador de Na+I, el primer paso en la formación de hormonas tiroideas existe en el transporte de los yoduros, desde la sangre hasta las células y folículos tiroideos. El transporte de yodo al interior de la célula se produce en contra de un gradiente electroquímico y tiene lugar gracias a una proteína transmembrana localizada en la membrana basolateral de las células foliculares. Se produce por un proceso de transporte activo secundario. La energía proporcionada por el transporte de Na+ hacia el exterior de la célula mediante el ATP-ASA del Na+ y del K+. Este mecanismo es para producir concentraciones intracelulares que son de 20 a 40 veces mayor que la concentración plasmática. El principal regulador de la actividad hormonal es la hormona estimulada de la tiroides, o sea, el TSH. En cuanto a la formación y secreción de la tiroglobulina por las células tiroideas, podemos decir que la tiroglobulina, o sea Tg, es una glucoproteína de gran peso molecular compuesta por dos subunidades idénticas, unidas por enlaces no covalentes. Se encuentra mayoritariamente en el lumen de los folículos tiroideos. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son encargados de sintetizar el Tg y de secretarla hacia los folículos. Las moléculas de Tg glicolizadas se empaquetan en vesículas exocitásicas, saliendo así al aparato de Golgi, hacia el citoplasma celular. Estas vesículas se funden en la membrana apical que liberan su contenido al mismo. Tanto la síntesis de la Tg como su exocitosis al lumen está bajo el control de la TSH. En cuanto a la organificación de la tiroglobulina y formación de las hormonas tiroideas, podemos decir que cada molécula de Tg compone alrededor de unos 110 o 120 de residuos de aminoácidos de tirosina, que es el sustrato principal que se combina con el yodo en un proceso denominado organificación de la tiroglobulina, para dar lugar a las hormonas tiroideas. Para los iones de yoduro se puede unir la tirosina a pasar por una forma oxidada al yodo. Este proceso de oxidación tiene lugar gracias a la enzima peroxidasa. Esta peroxidasa cataliza la yodación del aproximadamente el 10% de los residuos de tirosina de la Tg. El proceso de síntesis hormonal es el primer producto de la monoyoditirosina. Esta es un nuevo yodo en posición 5 para formar diyotirosina, es decir, DIT. Las moléculas de DIT y MIT se unen entre sí mediante un proceso denominado reacción de acoplamiento. El principal producto hormonal de la reacción de acoplamiento es la molécula de tiroxina, T4. Resulta que la unión de dos moléculas de DIT que aún forman parte de la molécula de tiroglobulina. En otras ocasiones, el DIT se une a MIT para formar una tiroyotironina, es decir, una T3. Si hablamos de la secreción de las hormonas tiroideas, podemos decir que la Tg permite almacenar
en los folículos una cantidad de hormona tiroidea suficiente para cubrir las necesidades normales del organismo durante aproximadamente 2 o 3 meses. Para poder liberar el T3 y el T4, la TG ha de ser reabsorbida por la célula tiroidea. La superficie apical de las células tiroideas emite extensiones en forma de pseudópodos que rodean las pequeñas porciones del la coloide, constituyendo una vesícula de pinocitosis. Estas se unen en lisomas del citoplasma, dando lugar a las fagolisomas. La digestión de la TG deja a la T3 y la T4 intactas, que pasan por el torrente circulatorio, mientras que la DIT y la MIT son retenidas y desyodadas para ser recicladas dentro de la célula. La enzima desyodada de la yoditoroxina, DIT y MIT, es diferente a las enzimas que desyodan la yoditoronina T4 y T3. La mayoría de este yodo es liberado y reutilizado por la glándula para formar nuevas hormonas tiroideas. Respecto a la tiroxina, no toda la T4 es liberada por hidrólisis que sale a la sangre. Parte de la T4 se convierte en T3 gracias a la acción de yoditoronina desyodada, que tiene particularidad de ser estimulada por la TSH. En condiciones normales, alrededor del 93% de la hormona tiroidea liberada por la tiroides corresponde a la T4, solo del 7% es de la T3. En cuanto al transporte de las hormonas tiroideas, la mayoría de la T3 y la T4 están unidas por proteínas de la sangre, como por ejemplo la globulina fijadora de la tiroxina, la TBG, la transtirretina, la TTR, anteriormente llamada prealbumina de tiroxina o TBPA, y la albumina y la lipoproteína 11 y 12. La T4 corresponde al 75% que está unido a la TBG y el 10% a la TTR, el 12% a la albumina y el 3% a las lipoproteínas. Aproximadamente el 0.02% está libre en suero. La T3 corresponde al 80% que está unido a la TBG, el 5% a la TTR y el 15% a la albumina y lipoproteínas. Aproximadamente el 0.5% está libre en el suero. La concentración de T3 y T4 libres es lo que determina la actividad biológica de estas hormonas y está controlada de manera muy precisa. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ranim Sapti y voy a hablar sobre metabolismo de las hormonas tiroideas, efectos de las hormonas tiroideas, mecanismos de acción, efectos cardiovasculares, nerviosos, metabólicos y en el crecimiento y regulación de función tiroides, funciones y efectos del TSH. Empezamos hablando del metabolismo de las hormonas tiroideas. La T4, tetrayodotironina o tiroxina, y la T3, triyodotironina, pueden ser metabolizadas por diferentes vías: desyodación, conjugación, sulfatación, descarboxilación y desaminación. La desyodación es la vía metabólica más importante. Existen 3 desyodasas de yodotironinas diferentes: la desyodasa tipo 1 o D1, la desyodasa tipo 2 o D2 y la desyodasa tipo 3 o D3. La desyodación representa un sistema de regulación más individualizado a nivel de los tejidos diana, respondiendo a las necesidades fisiológicas de los mismos. Las hormonas tiroideas están formadas por 2 anillos bencénicos unidos por un puente de oxígeno. La T4 o tetrayodotironina tiene 2 átomos de yodo en cada anillo, mientras que la T3 tiene solo un átomo de yodo en el anillo fenólico externo beta y 2 átomos de yodo en el anillo interno alfa. Las desyodasas D1, D2 y D3 catalizan la eliminación de átomos de yodo, produciendo la activación o inactivación de las hormonas tiroideas. La D1 se encuentra en el hígado, riñones y tiroides. Su función principal es generar las concentraciones plasmáticas de T3. D2 se encuentra en el cerebro, adenohipófisis, tejido graso pardo, piel, glándula tiroides, músculo esquelético, corazón y placenta. Su función principal es la producción de T3 intracelular en los tejidos periféricos específicos. La D3 se encuentra en el cerebro, piel, hígado, intestinos, placenta e hígado fetal. Su función principal es la de inactivar T4 y T3, protegiendo así a los tejidos de las altas concentraciones de ellas. Voy a hablar sobre los efectos de la hormona tiroidea. Primero están los efectos respiratorios. La hormona tiroidea estimula la utilización de oxígeno y su aporte. El incremento del metabolismo eleva la utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono. Estos efectos activan todos los mecanismos que aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración.
El hematocrito aumenta ligeramente para incrementar la capacidad de transporte de oxígeno. Ahora voy con los efectos sobre el músculo esquelético. La función normal del músculo esquelético también requiere cantidades óptimas de hormona tiroidea. Estos requisitos pueden guardar relación con la regulación de la producción y el almacenamiento de energía. El exceso de T3 y T4 aumenta la glucólisis y la glucogenólisis, al tiempo que reduce el glucógeno y la creatina fosfato. La incapacidad del músculo de captar y fosforilar la creatina provoca un aumento en su excreción urinaria. Están efectos sobre el hueso, los tejidos duros y la dermis. La hormona tiroidea favorece la osificación endocondral, el crecimiento lineal del hueso y la maduración de los centros epifisiarios del hueso. La T3 favorece el remodelado óseo normal en los adultos. La progresión del desarrollo y la erupción de los dientes dependen de la hormona tiroidea, igual que el ciclo normal del crecimiento y la maduración de la epidermis, los folículos pilosos y las uñas. La hormona tiroidea también tiene efectos sobre los órganos reproductores. En el hombre favorecen el proceso de la espermatogénesis, en la mujer la maduración del folículo y la ovulación. El sistema reproductor requiere una cantidad adecuada de hormona tiroidea para que funcione adecuadamente. En lo que se refiere a los varones, la carencia de hormona tiroidea provoca a menudo pérdida de la libido, mientras que su concentración excesiva causa a veces impotencia. En cuanto a las mujeres, la falta de hormona tiroidea produce a menudo menorragia y polimenorrea, es decir, una hemorragia menstrual excesiva y frecuente. Sin embargo, en determinados casos, la ausencia de hormona tiroidea induce menstruaciones irregulares y en ocasiones amenorrea, que es la ausencia de la menstruación. También tiene efectos en el embarazo. Dos hormonas relacionadas con el embarazo, la gonadotropina coriónica humana y el estrógeno, causan concentraciones más altas de la hormona tiroidea en la sangre. Durante el embarazo, en las mujeres sanas, la tiroides se agranda ligeramente. Y si, por ejemplo, una mujer sufre de hipertiroidismo en el embarazo, que es la producción excesiva de la tiroides, puede padecer latidos cardíacos rápidos e irregulares, temblor en las manos, adelgazamiento sin razón aparente o aumento normal de peso. Y si tiene hipotiroidismo, que es la falta de producción de las tiroideas, puede tener cansancio extremo, dificultad para soportar el frío, calambres musculares, estreñimiento grave y problemas de memoria o concentración. Ahora vamos a hablar sobre los efectos cardiovasculares. La T3 aumenta el gasto cardíaco, lo que asegura una llegada suficiente de oxígeno a los tejidos. Aumenta la frecuencia cardíaca en reposo y el volumen sistólico, la velocidad y la potencia de contracciones miocárdicas también aumentan, que son los efectos cronotrópicos e inotrópicas también aumentan, que son los efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos, y se acorta el tiempo de la relajación diastólica, que este es el efecto lucitrópico positivo. La presión arterial sistólica aumenta ligeramente y la diastólica disminuye. Estos efectos se deben en parte al aumento de la producción tisular de calor y CO2 que induce la hormona tiroidea. Efectos sobre el sistema nervioso. La hormona tiroidea regula la secuencia temporal y la velocidad de desarrollo del sistema nervioso central. La deficiencia de hormona tiroidea durante la vida intrauterina o al comienzo de la lactancia inhibe el crecimiento de la corteza cerebral y la proliferación de los axones. Las bajas concentraciones de hormona tiroidea reducen el tamaño celular, el contenido de ARN y proteínas, las proteínas asociadas a la tubulina y microtúbulos, el contenido de proteínas y lípidos de mielina, la producción local de factores de crecimiento fundamentales y la velocidad de la síntesis de proteínas. La hormona tiroidea también aumenta la vigilia, la alerta, la capacidad auditiva, la sensación de hambre, la memoria y el aprendizaje. Efectos metabólicos. En presencia de una cantidad importante de T4, el índice metabólico basal puede aumentar en un 60 a 100% con relación al valor normal. Esta aceleración del metabolismo determina un aumento del consumo de glucosa, grasas y proteínas. La velocidad de utilización de los alimentos como fuente de energía se encuentra muy acelerada. Aunque la síntesis de proteínas aumenta, también lo hace el catabolismo proteico.
La velocidad de crecimiento de las personas jóvenes experimenta una gran aceleración, los procesos mentales se estimulan y las actividades de las demás glándulas endocrinas se potencian. Efectos sobre el crecimiento. Una pequeña pero crucial cantidad de hormonas tiroideas atraviesa la placenta y el eje tiroideo fetal empieza a ser funcionante a mediados del embarazo. La hormona tiroidea induce el crecimiento y el desarrollo normal del cerebro. Si el feto no llegara a recibir cantidades suficientes de hormonas tiroideas, el crecimiento y maduración del sistema nervioso central antes y después del nacimiento se verían retrasadas, resultando en una disminución del tamaño y funciones normales, conllevando un retraso mental permanente. Ahora voy a hablar sobre el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. El mecanismo de acción principal de estas hormonas es a nivel genómico, mediante la regulación de la expresión de genes. Esta acción la lleva a cabo la T3 uniéndose a sus receptores nucleares. Los receptores nucleares de la T3 están codificados por dos genes, THRA y THRB, que dan lugar a varias proteínas, de las cuales las que tienen capacidad de unir T3 son TR-alfa1, TR-beta1 y TR-beta2. Estas proteínas son factores de transcripción con capacidad de inducir o reprimir genes de forma autónoma. La T3, al unirse a ellas, modifica su actividad, cambiando en muchos casos el sentido del efecto transcripcional. Así, el aporreceptor o receptor en ausencia de hormona puede reprimir un determinado gen, mientras que el olorreceptor, es decir, el receptor con la hormona unida, induce la transcripción del mismo gen. Estas acciones están mediadas por la interacción con otras proteínas nucleares, correpresoras o coactivadoras, que tienen la capacidad de modificar la estructura de la cromatina para inhibir o para estimular la transcripción respectivamente. Ahora vamos con el último punto, que es regulación de la función tiroidea, funciones y efectos del TSH. La producción de hormonas tiroideas está controlada por otra hormona llamada TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que se sintetiza en la glándula hipofisiaria del cerebro. La TSH hace que la glándula tiroidea produzca dos hormonas, T3 y T4. La tirotropina o TSH es el principal regulador de los estados morfológicos y funcionales del tiroides. La hormona tiroides media la regulación por retroalimentación de la secreción de TSH y la triptorelina, que es TRH, secretada en el hipotálamo, y determina su punto de ajuste. La concentración de TSH guarda una relación logarítmica lineal con la concentración de tiroxina libre, que es T4L. Efectos de la TSH. La TSH aumenta la secreción de T4 y T3 por las glándulas tiroides, produciendo la TSH en todas las actividades de las células glandulares tiroides. También aumenta la proteólisis de la tiroglobulina intrafolicular, con lo que aumenta la liberación de hormona tiroidea hacia la sangre circulante y disminuye la sustancia folicular misma. Aumenta la actividad de la bomba de yodo, que incrementa el índice de captación de yoduro en las células glandulares. Aumenta la yodación de la tirosina y de su acoplamiento para formar hormonas tiroideas. Aumenta el tamaño y la función secretoria de células tiroideas. Aumenta el número de células de las glándulas y hace que se transformen de cuboides en cilíndricas. Y por último, la estimulación eléctrica del área paraventricular del hipotálamo aumenta la secreción prehipofisiaria de TSH y en consecuencia aumenta la actividad de la glándula tiroides. Mi nombre es Victoria Rojas, titular de la cédula 28334-003, y les voy a hablar un poco sobre la calcitocina. La calcitocina es una hormona peptídica secretada por la glándula tiroides, que tiende a reducir las concentraciones plasmáticas de calcio y en general sus efectos se oponen a los de la paratiroide. El papel que desempeña la calcitocina es mucho menor que el de la paratiroide en relativo a las regulaciones de concentraciones de iones de calcio. Cuando se habla de la síntesis y la secreción de la calcitocina, podemos decir que ellas tienen lugar en las células parafoliculares o células C, que además de esto, estas células se encuentran ubicadas en el líquido intersticial entre los folículos de la glándula tiroides. El ascenso
el ascenso de las concentraciones plasmáticas de calcio estimulan la secreción de la calcitocina. El estímulo principal para la secreción de la calcitocina es el incremento de concentraciones plasmáticas de calcio iónico. Este efecto es contrario al que secreta a la paratiroide, que aumenta cuando las concentraciones de calcio disminuyen. Entonces aquí podemos notar la diferencia de la calcitocina con la paratiroide. La calcitocina tiene también efectos menos importantes sobre la manipulación de calcio por los túbulos renales y el intestino. La calcitocina produce efectos débiles sobre las concentraciones plasmáticas de calcio en el ser humano adulto. La calcitocina tiene un efecto débil sobre las concentraciones plasmáticas de calcio y para ello se van a explicar en dos razones. La primera razón o el primer lugar es que cualquier reducción inicial de concentraciones de calcio iónico causada por la calcitocina lleva en horas a una poderosa secreción de la estimulación de la paratiroide, que después luego esta va a crear una tiroidectomía con la consiguiente supresión de la secreción de la calcitocina. La concentración sanguínea de calcio a lo largo del plazo, ella no va a presentar alteraciones cualificables, lo que esto nos va a demostrar una vez más la superioridad o superación que tiene el sistema de control de la paratiroide. En segundo lugar, también podemos decir que en el adulto los ritmos diarios de reabsorción y depósito de calcio son bajos e incluso, aunque la calcitocina reduzca la velocidad absortiva, el efecto de la concentración plasmática de calcio iónico seguirá siendo bajo en el adulto. La calcitocina reduce las concentraciones plasmáticas de calcio. La calcitocina reduce con rapidez las concentraciones plasmáticas de calcio en algunos animales jóvenes. Y para esto vamos a identificar dos mecanismos pocos minutos después de la inyección. El primero se llama el efecto inmediato, que consiste en reducir la actividad absortiva de los osteoclastos y quizás el efecto osteolítico de la membrana osteoclástica en todo el hueso, desplazando así el equilibrio a favor del depósito de calcio de sales de calcio óseo intercambiables. El segundo efecto se vendría diciendo que es el más prolongado, que consiste en reducir la formación de nuevos osteoclastos. El efecto de la calcitocina en los niños es mucho más llamativo, puesto que la remodelación ósea en ellos es mucho más rápida, con una reabsorción y un depósito de calcio de hasta 5 gramos diarios o más, lo que se supone que de 5 a 10 veces el calcio total queda todo en el líquido extracelular. Fisiología ósea. Las sales de calcio intercambiables de los huesos son compuestos de fosfato de calcio amorfo. La cantidad de estas sales disponibles para el intercambio se suponen entre 0,5 y 1 gramo de conjuntos de sales de calcio en el hueso, lo que nos va a dar un total de 5 a 10 gramos de calcio. Debido a lo fácil que resulta que estas sales intercambiables se disponen y se vuelven a disolver, hay un aumento en las concentraciones de iones de calcio y fosfato en el líquido extracelular, que van a estar por encima de lo normal y va a causar el depósito inmediato de las sales intercambiables. A la inversa, va a haber una disminución de estas concentraciones que va a provocar o que provocaría inmediatamente una reabsorción del intercambio. Este efecto rápido se explicará porque los cristales del hueso amorfo son extremadamente pequeños y porque la superficie total de ellos expuesta a los líquidos del hueso es de quizás 40 áreas o más. Además, el 5% de toda la sangre que fluye a través de los huesos va a fluir el 5% de la sangre que fluye a todos los huesos por un minuto, lo que equivale aproximadamente al 1% total de líquido extracelular en cada minuto. El metabolismo de la vitamina. La vitamina D3 ejerce un potente efecto facilitador en lo que es la reabsorción en el tubo digestivo. También tiene importantes efectos tanto como en el depósito como en la reabsorción del hueso. La vitamina D no es por sí sola, no es por sí misma la sustancia activa que provoca estos efectos. Al contrario, la vitamina D debe convertirse primero, mediante reacciones sucesivas en el hígado y en los riñones, en el producto final. Y este producto final se va a transformar en lo que es el 1,25 hidrocolecalciferol y otros derivados de la vitamina D, como lo es el colecalciferol,
que este colecalciferol es la vitamina D3 que se forma en la piel. Varios compuestos derivados de los esteroles pertenecen a lo que es la familia de la vitamina D3 y todos ellos ejercen o realizan más o menos las mismas funciones. El más importante es el denominado la vitamina D3, que es el colecalciferol y se forma en la piel como resultado de las radiaciones del 7-hidrocolecalciferol, que es una sustancia que se encuentra en nuestra piel y en condiciones normales se produce por los rayos violeta de la luz solar. El colecalciferol se va a convertir en el 25-hidrocalciferol en el hígado, en el proceso en que el hígado está limitado debido a su retroalimentación. Evita la actividad excesiva de la vitamina D cuando su ingesta se altera en un intervalo muy amplio. Esta conversión controlada de vitamina D3 a 25-hidrocolecalciferol conserva la vitamina D almacenada en el hígado para su utilización futura. Una vez que ha sido transformada, solo persiste en el organismo durante unas cuantas semanas, mientras que la vitamina D puede ser almacenada en el hígado durante muchos meses. Formación del 1.25 hidrocolecalciferol en los riñones y su formación en las hormonas paratiroideas. La conversión del 25 hidrocolecalciferol en el 1.25 hidrocolecalciferol en los túbulos renales proximales. Esta es la última sustancia con diferencia a la forma más activa de la vitamina D, porque los productos procedentes poseen más o menos una milésima de efecto de la vitamina D. Por lo tanto, en la ausencia de los riñones, la vitamina D pierde casi toda su eficiencia. La conversión del 25 hidrocolecalciferol en el 1.25 hidrocolecalciferol refiere a la presencia de hormonas paratiroideas. En ausencia de esta hormona no se forma casi nada del 1.25 hidrocolecalciferol. Por lo tanto, la paratiroidea desempeña un papel fundamental a la hora de determinar los efectos funcionales de la vitamina D en lo que es el organismo. Efectos de la vitamina D sobre el hueso y su relación con la actividad de la hormona paratiroidea. La vitamina D desempeña importantes funciones en la reabsorción del hueso como su depósito. La administración de cantidades extremas de la vitamina D causa reabsorción ósea. En la ausencia de la vitamina D, el efecto de la paratiroide de provocar reabsorción ósea expuesto a las secciones siguientes disminuye mucho o incluso desaparece el mecanismo de acción de lo que es la vitamina D. Se desconoce, pero se cree que en consecuencia a lo que es el efecto del 1.25 de hidrocolecalciferol de aumentar el transporte de calcio a través de las membranas celulares, la vitamina D en cantidades pequeñas promueve la calcificación ósea y uno de los mecanismos implicados en el aumento de la reabsorción del calcio y el efecto en el intestino. Células que obedecen a la acción de la paratiroidea. La glándula paratiroidea del ser humano adulto está compuesta sobre todo por células principales y contiene un moderado número de células oxífilas, que sin embargo no existen mucho en los animales ni en los seres humanos jóvenes. Se cree que las células principales que secretan la mayoría, si no toda la paratiroidea, no está clara la función de lo que son las células oxífilas. Se cree que son células principales modificadas o vacías que no secretan ninguna hormona. Muy buenas tardes, soy Luna Solórzano de la sección 103O3, cédula 30-504-445 y continuaré hablando sobre las paratiroides. Las glándulas paratiroideas mantienen el nivel de calcio en la sangre dentro de los niveles normales, permitiendo así el funcionamiento de los músculos y de los nervios. El punto a tratar es el control hormonal del metabolismo del calcio y fósforo, en donde la signosis de la regulación del calcio y el fosfato en el líquido extracelular y el plasma. Ahora, en condiciones normales, la concentración del calcio en el líquido extracelular está regulada con gran exactitud y solo en situaciones infrecuentes varía más allá de un pequeño porcentaje de un aproximado de 9,4 miligramos por decilitro, que es equivalente a 2,4 mol de calcio por litro. Este control es esencial debido a que el calcio desempeña muchos procesos fisiológicos como es la contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso, la coagulación de la sangre y la transmisión de impulsos nerviosos. Ahora, son muy sensibles
a las modificaciones de la concentración de iones de calcio, por lo tanto el aumento de ella produce una hipercalcemia, que es la que produce una depresión progresiva en el sistema nervioso, y la disminución de la misma sería una hipocalcemia, que esta produce una excitación del sistema nervioso. La regulación del calcio extracelular, el 0,1% del calcio corporal, se encuentra en el líquido extracelular. Alrededor del 1% se encuentra en el interior de las células y sus orgánulos, y el resto está almacenado en el hueso con un 98,9%. Ahora, los huesos actúan como reservatorio, liberando calcio cuando disminuye la concentración del mismo en el líquido extracelular y almacenándolo en situaciones de exceso. Aproximadamente encontramos el 85% de fosfato corporal que permanece en los huesos. El 14 o 15% es intracelular y menos del 1% se encuentra en el líquido extracelular. Aunque la concentración de fosfato en el líquido extracelular no es tan estrechamente regulada como la del calcio, el fosfato también desempeña funciones, como es la formación de ATP, los activadores e inactivadores de enzimas, y actúan como sistema buffer para regular el pH. Y está controlado por muchos de los mismos factores que regulan el calcio. Ahora, la homeostasis entre el calcio y fósforo. Estas están reguladas por la hormona paratiroidea, el PTH, la vitamina D y la calcitonina. Estas tres hormonas tienen diferentes funciones, que es en el sistema óseo, mediante la remodelación ósea, mediante la resorción del sistema óseo, en el tracto gastrointestinal, que es un proceso de absorción o de excreción de estos elementos por la materia fecal, y el renal, que hablamos de una filtración, reabsorción y excreción de estos elementos. En el líquido intracelular encontraremos tres formas físico-químicas del calcio. Uno, aproximadamente el 41% circula combinado con proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, y no se difunde a través de las membranas capilares. 2, el 9% que se difunde en las membranas capilares y está combinado con los aniones de una forma no ionizada. Y 3, el 50% del calcio plasmático que se difunde a través de las membranas capilares y está ionizado. Esta, en el plasma y en el líquido intersticial, contiene una concentración de ion del calcio que se aproxima a 1,2 milimol por litro. Eso equivale a 2,4 miliequivalente por litro, porque se trata de un ion divalente. Ahora, este calcio iónico es la forma de calcio más importante para la mayor parte de las funciones del mismo organismo, puesto que están incluidos los efectos sobre el corazón y el sistema nervioso, así también como la formación de los huesos. Fosfato inorgánico en el líquido extracelular. Estas se van a encontrar en el plasma de dos formas. El fosfato monoácido, que es con una concentración en torno a 1,05 milimol por litro, y fosfato diácido, alrededor de 0,26 milimol por litro. Estos actúan como sistema buffer, por lo tanto, cuando se presenta un medio ácido, se da un aumento relativo de fosfato diácido y disminución de fosfato monoácido, mientras que pasa lo contrario si el medio es alcalino. Ahora, la cantidad de media total del fósforo inorgánico representada por ambos iones fosfato es aproximadamente de 4 miligramos por decilitro, y varía entre unos límites normales de 3 a 4 miligramos por decilitro en los adultos y de 4 a 5 miligramos decilitro en los niños. La absorción y excreción del calcio. La ingestión diaria del calcio es de aproximadamente 1000 miligramos en condiciones normales. Los cationes divalentes, como los del calcio, se absorben mal en el intestino. Sin embargo, más adelante la vitamina D facilita el proceso de absorción del calcio. Por lo general, se absorbe el 35% del calcio ingerido y el restante es eliminado por las heces.
Cuando esta absorción se lleva a cabo y llega al líquido extracelular, ese mismo líquido, por medio del gastrointestinal o los jugos gástricos, se liberan también 250 miligramos por día. Este líquido extracelular se encuentra 1300 miligramos y esta puede ser depositado en el hueso para llevar a cabo la síntesis de ósea, que serían 500 miligramos por día, y la resorción, que también serían 500 miligramos por día. A nivel renal se filtra 9.980 miligramos por día, pero reabsorben 9.880 miligramos por día. Entonces, la excreción final por orina es de 100 miligramos por día, llevando a cabo una filtración de 10%. Ahora, ¿cómo se absorbe ese calcio? Bueno, se absorben por ruta paracelular, que está todo el intestino delgado, hablando del duodeno, yeyuno, el ilion, y va a ser dependiente de la vitamina D. Y por otro lado, la ruta transcelular, que esta se va a llevar a cabo exclusivamente en el duodeno, y esta va a depender de la vitamina D también. En esta vía ocurren fenómenos más complejos en comparación con la otra ruta, ya que pasa por difusión simple y la ruta transcelular por un transporte de fusión facilitada. Absorción y excreción de fosfato. Este se adquiere por medio de la dieta en 1400 miligramos por día en productos lácteos principalmente. Esto se absorbe hasta un 80%, serían 1100 miligramos por día, y se excretan 200 miligramos por día por medio de jugos gástricos, células de la mucosa, teniendo en cuenta que la excreción total de las heces es de 500 miligramos por día. Una vez absorbida la cantidad de fosfato de nuestro líquido extracelular, van a encontrarse un depósito de 500 miligramos que va a circular por nuestra sangre con una concentración de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Esto va a llevar un intercambio de partes blandas del cuerpo. Dícese de partes blandas como cualquier zona que tenga células que utilizan membrana. Ahora, en la remodelación ósea son 200 miligramos por día, son 210 miligramos por día, que son depositados en el hueso para la formación ósea, de tal manera que esos 210 miligramos al día se van a reabsorber en los huesos. El 85 a 90% del fósforo inorgánico circulante se filtra. En estos casos se va a filtrar 700 miligramos por día y son reabsorbidos 610 miligramos por día, teniendo en cuenta que la orina que excreta sería 900 miligramos al día. Ahora, la absorción intestinal del fósforo será mediante el transportador sodio-fosfato. De igual manera, estará favorecida por la vitamina D. Efectos de la hormona paratiroidea PTH. A nivel óseo tenemos un aumento de resorción o un aumento de calcio y fosfato. También parece tener dos efectos. Esta es una fase muy rápida que se inicia en minutos, y como resultado de esta fase es la activación de las células óseas ya existentes, como sobre todo hablamos de los osteocitos, para provocar la resorción de calcio y fosfato. Ahora, por otro lado, también tenemos la segunda fase, que es mucho más lenta, puesto que requiere varios días. Este sería el resultado de la proliferación de los osteoclastos, seguida de un gran incremento de resorción osteoclástica del propio hueso, y no solo de las sales de fosfato cálcico que contienen. Ahora, a nivel del renal o del riñón, va a disminuir la excreción de calcio por los riñones, ya que produce una pérdida de fósforo por la orina debido a la disminución de la resorción tubular proximal de los iones fosfato. ¿Cómo favorece la resorción tubular renal? También disminuye la resorción de fosfato. Ahora, también incrementa el ritmo de resorción de iones magnesios e iones hidrógenos, y al mismo tiempo reduce la resorción de iones potasio, sodio y aminoácidos. La resorción de calcio tiene lugar en la parte final de los túbulos distales y los túbulos colectores, y en la parte proximal de los conductores colectores, quizás con una contribución menor de las ramas ascendentes de las asas de Henle.
suceder todo este efecto de la PTH sobre los riñones, esto conllevaría a la desaparición completa del calcio óseo y el líquido extracelular. Por otro lado, tenemos un fuerte efecto de la excreción de fosfato por riñones, donde a través del fomento de la formación de 1,25 dihidroxiocolcalciferol a partir de la vitamina D que en los riñones interviene una gran parte del efecto sobre sus órganos denominado el mecanismo de segundo mensajero del fosfato de adenosina cíclica. La concentración de esta aumenta en los osteocitos, osteoclastos y las células efectoras. También se encarga esto de las funciones como la secreción de las enzimas y ácidos por los osteoclastos para provocar la resorción ósea y la formación de 1,25 dihidroxiocolcalciferol en los riñones intestinales. La PTH necesaria para la conversión de 25 hidroxiocolcalciferol en 1,25 hidroxiocalciferol aumenta la absorción del calcio en el intestino, concluyendo así que todas estas acciones en conjunto proporcionan un medio poderoso para poder regular la concentración del calcio en el líquido extracelular.